Hola, mi nombre es Sandra Pinzón, soy docente en formación de la Normal Superior de Nocaima. Con este video queremos que ustedes entiendan qué es la decodificación terciaria. Cabe anotar que para nosotros poder hacer este video tomamos información de la teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zuviría, experto en el tema. Para comenzar, nosotros vamos a dar una explicación sobre algunas cosas y vamos a recordar las 2 primeras decodificaciones muy rápido. En la primera decodificación nosotros entendimos la palabra como tal y todo su concepto. Para este fin de la decodificación terciaria nosotros tenemos 2 palabras que vamos a estar utilizando todo el tiempo, y estas palabras son decodificación, que la vamos a entender como traducir o comprender, y la segunda palabra es la palabra semántica. La palabra semántica realmente es el significado de las palabras según el contexto en el que se encuentren escritas. Tenemos 2 ejemplos. El primero es bonito y hermoso, que son palabras sinónimas. El segundo ejemplo es la palabra banco, que contiene 3 contextos distintos. Yo puedo poner la palabra banco en una entidad financiera, la palabra banco en un banco de un parque, o la palabra banco como un banco de peces. En cuanto a la decodificación secundaria, recordemos que allí aprendimos a extractar proposiciones y pensamientos para poder entender lo que era el comienzo de la lectura o entender lo que el escritor nos está empezando a decir. Habiendo recordado esto, podemos pasar a entender qué es la decodificación terciaria, porque la decodificación terciaria ya tiene que ver con el documento en general que estemos leyendo, o la novela, o el libro, o el texto, y tenemos que sacar las ideas principales o fundamentales. Para este proceso, nosotros vamos a utilizar 3 mecanismos que son para nosotros indispensables. El primer mecanismo es la extracción de macroproposiciones. El segundo mecanismo es el descubrimiento de la estructura semántica, y el tercer mecanismo es la modelación de la estructura. Estos 3 mecanismos se los van a explicar mis compañeras a continuación. Gracias. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Constanza Florido, docente en formación, y el día de hoy voy a hablarles sobre las macroproposiciones. ¿Qué son las macroproposiciones? Las macroproposiciones son las ideas principales extraídas de un texto. Las macroproposiciones encierran la idea completa de lo que un autor quiere transmitir al lector en el caso de la lectura. Un ejemplo sería el siguiente. Vamos a hablar sobre el adjetivo. El párrafo dice: los adjetivos son palabras que expresan una cualidad del ser o del objeto que nombramos en el sustantivo. Varían para mostrar cambio de género, ya sea masculino o femenino, y también cambio de número, ya sea singular o plural. En este caso, la macroproposición sería: el adjetivo es una cualidad del sustantivo del que estamos hablando. Con las macroproposiciones podemos construir un modelo o esquema mental sobre la lectura, y así logramos identificar personajes, acciones, datos y hechos, entre otros. Con las macroproposiciones también podemos eliminar las ideas redundantes. De esta manera nos ayuda a elegir más fácilmente las ideas principales e importantes. ¿Cómo podemos identificar las macroproposiciones? Para identificar las macroproposiciones que se encuentran en un texto, debemos buscar las oraciones o párrafos que contengan la idea principal de cada fragmento del texto. Estas oraciones contienen información clave que nuestro escritor o autor quiere transmitir al lector
y podemos relacionarlas entre sí. En palabras sencillas, la macroproposición es una oración con sentido totalmente completo que me dice de quién hablamos, qué hablamos y por qué hablamos de un sujeto o de una cosa. Buen día, mi nombre es Valentina Rodríguez y vengo a hablarles de la estructura semántica. Cuando hablamos de relaciones semánticas entre oraciones de un texto, se habla de relaciones entre proposiciones. Es una argumentación que da sentido y forma a un texto o discurso. Un texto debe incluir por lo menos 2 macroproposiciones. Entre ellas están los nexos de multitud de tipos y formas, que son temporales, derivativas, intencionales, casuales, deductivas, lógicas e inductivas. ¿Cómo descubrimos la estructura semántica? Podemos decir que un lector posee coherencia al encontrar proposiciones expresadas en un discurso, tanto con base en las que están almacenadas en las proposiciones de sus conocimientos. También decimos que para encontrar una coherencia vial, el lector recurre a diversos artificios, específicamente a la pronominación, como a los pronombres, conectivos y el uso de sinónimos. También hablamos de los conectores tradicionales, que son las conjunciones, enlaces proporcionales y los proposicionales, hablando un poco de los nexos interproporcionales entre los proporcionales que arman pensamientos complejos, donde encontramos un grupo de expresiones sintácticas llamadas conjuntos conectivos, que son, sin embargo, no obstante, por consiguiente. También hablamos de los conectores lógicos, que son luego sí, entonces se deduce a qué. Enlazando lo anteriormente dicho, continuamos con el mecanismo de modelación, el cual es un modelo de transformación en el que ayuda al estudiante o al lector a resumir de una manera más gráfica, ya sea un libro o un tema en relación, para tener otra comprensión del proceso modelador. Es utilizando los organizadores gráficos, que son los más aceptados para una ponencia o un evento conferencista. La finalidad de la modelación es recuperar la información de lo leído y lo extractado para un recuerdo mental a largo plazo, esto con ayuda de los modeladores. A continuación, ejemplos. Tenemos mapas conceptuales, cuadros comparativos, mapas mentales, infografías, entre otros. Para finalizar, la decodificación terciaria consiste en 3 mecanismos: en extraer las macroproposiciones, descubrir la estructura semántica y, por último, la modelación. La decodificación terciaria radica en reducir las proposiciones de un texto a una o varias macroproposiciones. Realizar una estructura semántica es relacionar las macroproposiciones y modelar la estructura semántica. Esperamos que con nuestra información podamos ayudarte en tu entorno educativo y profesional. Quien les habló, Adriana Vega.